Posicionamiento para procedimientos urológicos. Generalidades. Por lo general, estos posicionamientos requieren una posición estratégica para permitir el acceso quirúrgico a la pelvis, el retroperitoneo y el perineo. Los anestesiólogos, urólogos y enfermería tienen la responsabilidad compartida de garantizar la seguridad del paciente y proporcionar una exposición quirúrgica óptima. Se debe presentar atención durante la colocación del paciente para evitar lesiones iatrogénicas, incluidas lesiones oculares, el síndrome compartimental y daños a los nervios periféricos. Se debe tomar en cuenta que las lesiones nerviosas comprenden el 22% de todas las demandas médico-legales relacionadas con anestesia en los Estados Unidos. Empezando por la posición supina, esta es la posición más común. Se utilizan procedimientos urológicos que van a estar enfocados en el pene, escroto, ganglios linfáticos inguinales y la uretra. Cualquier procedimiento urológico que implique la manipulación del tracto intestinal para la derivación o el aumento urinario también se optimiza con esta posición. El área lumbosacra y el occipucio también deben estar acolchados debajo para prevenir las úlceras por presión y se debe rotar periódicamente la cabeza durante los procedimientos que sean muy largos para redistribuir el peso y evadir la alopecia por presión secundaria a la isquemia del folículo piloso. En la imagen podemos observar la posición supina, en la cual el cuello está colocado en una posición neutral, los brazos van a estar abducidos menos de 90 grados y se ve siempre de colocar algo que acolche los brazos para evitar las presiones en los puntos de soporte. Los cambios fisiológicos asociados a esta posición en el cardiovascular, la transferencia de esta posición erecta a la supina va a facilitar el drenaje venoso de las extremidades inferiores, lo cual a su vez aumenta el llenado del lado derecho y por lo tanto se aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, se debe tener precaución en que en ciertas condiciones esto puede aumentar la presión intraabdominal, como por ejemplo pacientes con tumores, obesidad, pacientes con ascitis o que tienen un útero grávido, ya que pueden impedir el retorno venoso en la posición supina, lo cual lleva a una hipotensión. En cuanto al respiratorio, la inducción de la anestesia va a causar una relajación muscular que va a aumentar la capacidad residual funcional en un 20%, que va a disminuir la capacidad residual funcional en un 20%. En decúbito supino va a ayudar a aumentar la perfusión de los segmentos pulmonares posteriores, pero si optamos por utilizar ventilación controlada al meter al paciente al ventilador, los segmentos anteriores van a ser los favorecidos, pero esto va a conducir a un aumento del desajuste ventilación-perfusión. Entre las complicaciones asociadas a la posición supina está la de nervios periféricos, la hiperextensión espinal, la complicación del plexo braquial, del nervio ciático y el síndrome compartimental en los brazos. Todo esto lo podemos evitar tratando de evitar una hiperextensión de brazos, siempre acolchando los puntos de apoyo en las extremidades superiores, tratar de flexionar menos de 90 grados y evitar que el procedimiento sea prolongado. La posición de Trendelenburg va a ser una modificación de la posición supina. Como podemos observar en la imagen, en esta los brazos van a estar pegados al cuerpo del paciente, siempre acolchándolos y manteniendo un acolchamiento en el cuello. La cabeza va a estar hacia abajo y los pies hacia arriba. En esta posición suele consistir en la inclinación del lecho menos de 20 grados para que se puedan desplazar las vísceras, pero existen muchas circunstancias, especialmente en pacientes en procedimientos urológicos, en donde puede ser necesaria una posición de Trendelenburg pronunciada, llegando hasta 30 o 45 grados de inclinación. Los cambios fisiológicos asociados a Trendelenburg, en cuanto al cardiovascular, el retorno venoso se va a aumentar, lo que va a llevar a un aumento de casi 3 veces la presión venosa y a un aumento de casi el doble de la presión de enclavamiento capilar pulmonar y la presión de la arteria pulmonar. Una reducción refleja de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica en combinación con un volumen sistólico incrementado que va a mantener un gasto cardíaco constante. El aumento del retorno venoso también va a producir un aumento de la presión intracraneal, seguido de una disminución del flujo sanguíneo cerebral debido a la congestión venosa cerebral.
En cuanto al respiratorio, el desplazamiento de las vísceras abdominales contra el diafragma en decúbito supino va a reducir la distensibilidad pulmonar y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en un 20%. La hipoxemia va a convertirse en un problema, sobre todo en los pacientes que son obesos o pacientes que tienen un EPOC preexistente. Se va a recomendar una intubación endotraqueal para proteger contra la aspiración pulmonar. El cambio en la anatomía de la posición de Trendelenburg también puede mover la tráquea cefálicamente, y lo que va a significar que el tubo endotraqueal debe estar bien asegurado a la boca para que éste no migre hacia el bronco principal derecho. Las complicaciones asociadas, al igual que la posición supina, van a estar relacionadas sobre todo a los plexos nerviosos, sobre todo el plexo braquial, la neuropatía óptica isquémica, el aumento de la presión intracraneal, agrupación venosa de cabeza de cuello, disminución de la capacidad pulmonar funcional y la compliance. Igual las recomendaciones es siempre acolchar los puntos de apoyo, evitar que el procedimiento sea prolongado, evitar la hipotensión prolongada y siempre monitorizar la cabeza y el cuello, que no tengan edema excesivo o que estén con extensión. La posición de litotomía, esta se va a usar con mayor frecuencia para procedimientos de cistoscopía transuretral o para procedimientos urológicos que van a ser abiertos y donde es necesario que se tenga acceso al perineo y al ano. Como se pueden ver los dibujos, en la posición de litotomía las extremidades inferiores van a estar suspendidas sobre unos puntos de apoyo y la cadera va a estar rotada, evitando así la compresión de los puntos de apoyo. Los brazos van a estar abducidos menos de 90 grados y siempre utilizando acolchonamiento. Las caderas van a estar flexionadas a menos de 100 grados. En la imagen de abajo, en la figura 12.5, se puede observar que a veces es necesario tener una posición de litotomía exagerada, que va a implicar flexionar las caderas más de 100 grados y debe evitarse porque esta va a tener una excesiva tracción que va a ejercer sobre los nervios ciático y peroneo. Cuando sea necesario realizar la cirugía, debe ser por un tiempo limitado y solo durante aquellos puntos de procedimiento quirúrgico cuando sea absolutamente crucial. Los cambios fisiológicos asociados a la posición de litotomía, el cardiovascular, la elevación de las piernas de la posición de litotomía va a hacer que el volumen de la sangre de las extremidades inferiores se vaya hacia el compartimento central, lo cual va a aumentar el retorno venoso. En cuanto al respiratorio, al igual que en la posición supina, colocar las piernas en posición de litotomía va a desplazar las vísceras abdominales cefálicamente hacia el diafragma, disminuyendo la capacidad pulmonar y la distensibilidad. Las complicaciones asociadas a la posición de litotomía van a estar también relacionadas con los nervios, el nervio peroneo, ciático, obturador pudendo, tibial posterior, el femoral cutáneo lateral, safeno y, como siempre, el síndrome compartimental. Todo esto evitando flexionar de manera excesiva y prolongada extremidades inferiores y superiores, y evitando siempre un tiempo quirúrgico prolongado. Una de las principales complicaciones de la posición es el trauma de dedo mano, porque muchas veces las extremidades superiores van a estar pegadas al cuerpo y como la parte inferior de la mesa se debe de ajustar, muchas veces se corre el riesgo que al ajustar esta parte inferior de la mesa, los dedos quedan entre la parte que está paralela al cuerpo y la parte que debe subir, y se causa un trauma de dedo o de mano. La posición de decúbito lateral y la posición de navaja. La posición de decúbito lateral va a proporcionar una exposición quirúrgica para acceder a glándulas suprarrenales, el riñón y el sistema colector. Esta va a ser beneficiosa para la extracción de cálculos renales que van a estar localizados en el uréter superior y la pelvis renal, y que van a requerir un procedimiento abierto, como son las nefrectomías en enfermedades que no son malignas. La posición de navaja es una posición que va a ser modificada de la de decúbito lateral.
En esta se va a flexionar el cuerpo en un punto medio debajo de la cresta ilíaca del paciente. Esta flexión en la mesa del quirófano proporciona un estiramiento entre la cresta ilíaca independiente y el margen costal en el lado operatorio, creando una exposición quirúrgica máxima. Después de flexionar la mesa en la posición de navaja, es importante colocar la mesa en tren del emburo inverso hasta que la parte superior del torso esté paralela al suelo, para optimizar tanto la estabilidad hemodinámica como la tensión sobre el lugar de la incisión. En las imágenes en la parte izquierda, las dos imágenes superiores, podemos ver una posición de navaja incorrecta en donde no se está posicionando el paciente en la parte media de la cresta ilíaca, y la imagen inferior que está en el punto C, podemos observar una posición de navaja correcta en donde el paciente va a estar flexionado justo en la parte en donde está la cresta ilíaca. También debemos tener en cuenta que el brazo superior va a estar acolchonado y va a tener un soporte en donde siempre debemos evitar que los puntos de apoyo no tengan un acolchonamiento correcto. El brazo inferior va a ser perpendicular y debe estar también acolchado sin estar inferior al cuerpo ni superior a este, para permitir una buena circulación. Y siempre debemos de colocar un apoyo en la región axilar para evitar también una complicación. La pierna dependiente puede estar flexionada en la rodilla hacia la parte posterior, y siempre debemos colocar también un acolchonamiento entre ambas piernas. Los cambios fisiológicos que van a estar asociados a esta posición: en cuanto al cardiovascular, el gasto cardíaco en la posición de decúbito lateral va a permanecer sin cambios a menos que se impida el retorno venoso. La compresión de la vena cava inferior con un apoyo renal mal posicionado puede disminuir la precarga y el gasto cardíaco. También puede producirse acumulación venosa en las extremidades inferiores y puede acentuarse por la vasodilatación inducida por el anestésico, lo cual a su vez puede agravar aún más si el paciente se encuentra en un episodio de hipotensión. Las complicaciones asociadas también van a ser al nervio peroneo, plexo braquial, lesiones en piel, síndrome compartimental y la rhabdomiólisis. Es muy importante siempre utilizar un rollo axilar para evitar complicaciones en el plexo braquial. Se debe sacar el hombro y el brazo dependiente debajo de la mesa, debajo de la caja torácica. Evitar siempre las lesiones de la piel en los puntos de presión utilizando almohadillas, siempre evitando que la cirugía no sea demasiado prolongada, y tener en cuenta que los pacientes que son obesos o masculinos y que tuvieron una cirugía prolongada son más propensos a tener rhabdomiólisis. La posición en prono: esta posición, los brazos van a estar colocados ya sea laterales al cuerpo o pueden estar a los lados de esto, siempre colocando acolchonamiento en cada uno de ellos. El cuello debe estar en una posición neutral y se debe colocar un acolchonamiento en la cara para evitar que ésta tenga presión en los puntos de apoyo. La posición prono va a proporcionar al urólogo acceso al retroperitoneo y las vías urinarias superiores. Se utiliza con mayor frecuencia para la nefrolitotomía percutánea, la adrenalectomía y la pieloplastia pediátrica mediante el abordaje de una lumbotomía dorsal. Todos los puntos de presión, incluidos la frente, la barbilla, los codos, la rodilla, las espinillas y los dedos de los pies, deben estar debidamente acolchados. También se debe tener cuidado para evitar la compresión de los senos y los genitales masculinos. Los reposacabezas de espuma disponibles en el mercado tienen aberturas para los ojos, la nariz y la boca para evitar lesiones tisulares por presión excesiva o torsión del tubo endotraqueal. Los cambios asociados al decúbito prono: en cuanto al cardiovascular, va a haber una disminución constante del índice cardíaco al girar a los pacientes de la posición supina a la prona, que oscila entre un 12.9 y un 24%.
La disminución del retorno venoso va a estar relacionada con la posición prona y se debe en gran parte a la obstrucción de la vena cava inferior. En cuanto al respiratorio, a diferencia de la posición supina, la posición prona da como resultado una reducción mínima de la frecuencia respiratoria en relación con la posición vertical. Las complicaciones asociadas, podría haber una oclusión de las arterias carótidas o vertebrales, y esto se evita evitando rotar excesivamente el cuello. Puede haber lesión de la columna cervical y se recomienda evitar la extensión o flexión excesiva también del cuello, el plexo braquial, evitar que los brazos estén a más de 90 grados o colocados a los lados, evitando también la presión sobre la axila. El edema de la vía superior se debe mantener la cabeza en una posición neutra y no rotada hacia cualquiera de los lados. La pérdida visual posoperatoria se debe evitar la hipotensión prolongada y la cirugía prolongada y la administración excesiva de líquidos cristaloides. Posibles complicaciones de la posición prono: la oclusión de las arterias carótidas o vertebrales, el movimiento excesivo del cuello durante la rotación o la posición prona cuando el cuello no está inmovilizado en relación con el torso, puede provocar una lesión por estiramiento que da como resultado la disección de la arteria carótida interna y un infarto cerebral. La lesión de la columna cervical. Este es raro, pero hay algunos informes de casos que citan una lesión de la columna cervical en la posición prona por flexión o extensión excesiva del cuello. La lesión del plexo braquial. Hay informes de lesiones de los cordones posteriores y lateral del plexo braquial después de la colocación en decúbito prono para una laminectomía con los brazos en pronación y abducción mayor de 90 grados cerca de la cabeza del paciente. En cuanto a la lesión oftálmica, la pérdida visual va a ser una complicación extremadamente rara, pero va a ser bastante devastadora para el paciente y se ha documentado después de varios tipos de cirugía, aunque más comúnmente después de una cirugía de columna en decúbito prono. Las dos causas principales de pérdida visual posoperatoria son la oclusión de la arteria central de la retina y la neuropatía óptica isquémica. El edema de las vías superiores. Esta se ha informado inflamación de la lengua, el paladar blando y la faringe después de una cirugía muy prolongada y que el paciente esté en decúbito prono, lo que resultó en intubación posoperatoria prolongada mientras esta inflamación disminuye. El mecanismo propuesto de formación excesiva del edema es la flexión de la cabeza en decúbito prono, que va a ocasionar una obstrucción del flujo de salida de la vena yugular interna y el drenaje venoso inadecuado de la cabeza. En cuanto a la embolia de aire venoso, la embolia gaseosa va a ser una complicación reconocida de la cirugía de columna de decúbito prono. También se ha informado en pacientes urológicos sometidos a nefrolitotomías percutáneas, provocando colapso cardiovascular y accidente cerebrovascular por embolia gaseosa paradójica. El posicionamiento para procedimientos asistidos por robot. El equipo operativo debe ser consciente del potencial adicional de las lesiones por aplastamiento provocadas por los brazos móviles del robot. Se debe tener cuidado con la colocación sobre el paciente para evitar posibles puntos de presión. El acceso y el reposicionamiento del paciente después de estar acoplado al robot son limitados, por lo tanto, las líneas adicionales deben colocarse de antemano. Como ocurre en cualquier tecnología nueva, los tiempos quirúrgicos pueden ser más largos, lo que va a aumentar el riesgo de un síndrome compartimental o de una lesión nerviosa. El síndrome compartimental, los pacientes urológicos tienen riesgo de síndrome compartimental con mayor frecuencia durante procedimientos que son prolongados o relacionados a la posición en litotomía. Esta complicación puede conducir a una mortalidad debilitante grave si no la reconocemos a tiempo. La patogenia del síndrome comienza con isquemia a la extremidad inferior debido a una presión local excesiva, debido a la suspensión incorrecta de la pierna en estribos o a la compresión de equipo quirúrgico o personal. También puede contribuir la compresión de los vasos pélvicos por una posición de litotomía exagerada. La posición de Trendelenburg y la hipotensión empeoran la agresión. La isquemia muscular daña las membranas celulares, lo que lleva a la fuga de contenido intracelular al espacio extracelular y la formación de edema.
El reconocimiento y tratamiento de las lesiones perioperatorias del nervio periférico. La electromiografía puede ayudar a determinar el momento de la lesión y a discernir la ubicación de la lesión dentro de la unidad motora. El cambio denervacional dentro del músculo no se hace evidente hasta 2 o 3 semanas después de la lesión, por lo que si se encuentra en el periodo posoperatorio inmediato, se sugiere de una lesión que era preexistente. La bibliografía utilizada fue el capítulo 12 de posicionamientos urológicos del libro de anestesia para cirugía urológica.